de los problemas que siempre ha tenido una ciudad meridional como Bogotá ha sido asegurar su comunicación directa con el río Magdalena. Esta comunicación, que a todo lo largo de la colonia se realizó a lomo de mula, se mejoró notablemente en el siglo XIX con la introducción del ferrocarril. La construcción del ferrocarril de la Sabana se inició en 1882 y culminó en 1889, cuando la capital de la República pudo comunicarse directamente con Facatativá. Hubo que esperar 20 años más para que el tránsito por ferrocarril pudiera comunicar a Bogotá directamente con Girardot. El auge de los ferrocarriles se hizo evidente también en la arquitectura de sus estaciones. Probablemente uno de los edificios más bellos que se conservan de este periodo ferrocarrilero de Colombia es la estación de la Sabana. Su diseño fue producto de un concurso arquitectónico que se convocó en 1913 por el ingeniero Felipe Zapata Cuenca y que ganó el ingeniero inglés William Lidstone. Lidstone diseñó un edificio neoclásico construido en piedra bogotana que tiene un cuerpo central que está decorado con unas columnas corintias y está flanqueado por dos cuerpos de 2 niveles de altura que tienen pilastras corintias. Uno de los elementos que más llama la atención es el escudo de Colombia coronado por un cóndor que remata toda la composición, así como una sala hipóstila que sirve de vestíbulo para la estación, pero ya al interior, como vamos a ver a continuación. Nuestro protagonista de hoy es la estación de la Sabana. Bienvenidos a Cultura Capital. Los estudios para construir un ferrocarril que comunicara a Bogotá con el Magdalena y a través de este río con buena parte del mundo datan de mediados del siglo XIX. El primer estudio fue de Antoine Poncet, elaborado en 1848. Con base en este estudio se construyó el ferrocarril de la Sabana, que llegaba hasta Facatativá, inaugurado el 20 de julio de 1889. Luego vinieron el ferrocarril del norte, que unió a Bogotá con Zipaquirá en 1898, y el del sur, que en 1903 llegaba a Soacha y Cibaté. La conexión con el Magdalena solo se dio hasta 1909, cuando el ferrocarril de Girardot llegó hasta Facatativá, lugar en el que los pasajeros debían bajarse y tomar el tren que los llevaría hasta la estación de la Sabana. Luego de permanecer abandonada por mucho tiempo, la estación ha sido recientemente intervenida con recursos del Instituto Nacional de Vías y con el apoyo de la Escuela Taller de Bogotá. En el interior, hoy tendremos como invitado especial a Gustavo Arias de Grave, que es no solamente un experto en locomotoras, sino que sabe muy bien la historia del ferrocarril en Colombia. Gustavo, ¿y cuál es tu primer recuerdo de esta estación? En 1945 hicimos un viaje con, mi padre, mi hermano que me sigue para arriba, Hernando, y yo. Fuimos hasta Medellín por tierra y aquí cogimos el tren de la Sabana, que ya era ferrocarril de Cundinamarca. ¿Y cómo era todo esto cuando funcionaba el tren? Era como ir al aeropuerto del Dorado. En esa época, pues, irse uno a Zipaquirá era toda una aventura. ¿Cómo funcionaba esta estación? Bueno, esta estación era, dijéramos, el centro neurálgico de lo que era la operación de ferrocarriles. Entonces, esta era tanto el corazón del ferrocarril como el cerebro del ferrocarril. Aquí funcionaba, pues, todo lo que era despacho de trenes, comunicaciones con las estaciones, con recibo y atención de pasajeros, venta de etiquetes. ¿Y no había un sistema tan desarrollado tampoco de carreteras? No lo había. Precisamente la parte de la decadencia del ferrocarril vino por la competencia de la carretera y que el ferrocarril no supo adaptarse no se modernizó, no supo nunca adaptarse a esa competencia. Ya en cuanto a pasajeros, prácticamente dejó de ser competitivo y es un fenómeno, pues que no es un fenómeno colombiano, es un fenómeno que se dio en todo el mundo. ¿Cómo funcionaba entonces ya operativamente esta estación? Es decir, ¿aquí qué pasaba? Abajo de este mezanín estaba lo que era el expendio de etiquetes. ¿Y aquí en este espacio qué pasaba? ¿Había loteros? No, en este espacio había sillas, era como sala de espera, había oficina de correos, había oficina de teléfonos, estaban también las de recibo de encomiendas y la parte de atrás de la terraza era el centro operativo de ferrocarril. ¿Y dónde se guardaban las locomotoras? ¿Dónde las reparaban? Aquí en la estación de la Sabana hay un pequeño taller que se llama el taller de Cundinamarca y ahí se mantenía parte de las máquinas de vapor. Lo podíamos ver, sí. La llegada del tren fue una novedad para Bogotá. Un siglo después, las novedades en esta ciudad se concentran en la Feria del Libro. Ayer vimos las de poesía, hoy el turno le corresponde a otro género. Les voy a hablar de 3 libros de cuentos. Yo creo que tienen en común todos
que son escritores que reivindican el cuento, un género que en estos momentos es un poco desechado por las editoriales porque no es muy comercial, pero es un género muy importante, de una perfección formal que está como entre la poesía y la novela, ¿no? Por esta época que se habla tanto de libros, a mí me interesa mucho dar a conocer o compartir 3 libros de cuentos que tienen en común que los autores no son muy conocidos en Colombia y se ayudan mucho del humor para dar a entender ciertas formas de ver la vida que no son usuales. No dan por sentado las cosas, sino que siempre tratan de mostrar una forma diferente de ver la realidad, entonces por eso usan un poco más la fantasía o ese tipo de recursos literarios. Yasutaka Tsutsui es un escritor que no viene como de la escuela de letras realmente, pero ha hecho de todo. Él no le gustan mucho los eufemismos, sino llama las cosas por su nombre, por el nombre que la gente las conoce, y es amigo de que ese tipo de cosas no pierdan su nombre, por decirlo de una manera políticamente correcta. El libro se llama Estoy desnudo y es como, de alguna forma, como la gente ya no se reconoce sin tener ropa y todo el rollo político o judicial o asocial que se pueda armar respecto a una persona que se queda desnuda por X o Y circunstancia, en este caso por estar en un motel con otra mujer. Este libro de Guadalupe Nettel es una autora mexicana joven. Este libro de cuentos que son relatos sobre personajes marginales, seres como extraños, y ella tiene la capacidad de crear como unas atmósferas muy especiales que lo llevan a uno a vivir ese mundo de esos personajes marginales, ¿no? El siguiente libro del que quiero hablar se llama Juego de Azar. Es un libro de un autor polaco, Sławomir Mrożek. Este es un señor que hace cuentos muy cortos, pero muy inteligentes también. Tiene un estilo muy parecido a Yasutaka Tsutsui, pero de todas formas usa un poco más la imaginación o lo formal. Es menos ramplón. Digamos que es un humor mucho más fino. Este otro libro, La bondad de las almas muertas, de un escritor de Medellín, antioqueño. Son historias muy finas, muy bien escritas. En general son historias de amor y desamor. Y se enfoca como en un momento muy importante de sus vidas, donde algo va a ocurrir que los va a definir o que los va a cambiar para siempre. Entonces como que él asiste a ese momento y nos deja esa foto. Por último está otro polaco, se llama Laszlo Kolakowski, que en realidad es un filósofo. Este libro, digamos que está entre la narrativa y la filosofía. Tiene un gran sentido del humor. Entonces es una dicha poder leer un filósofo que escribe apelando al humor para que la gente entienda lo que quiere decir. Este libro es como una respuesta a los relatos bíblicos. Este libro, el nuevo cuento latinoamericano, del cual yo hice la antología, la selección y el prólogo, pues me di a la tarea de buscar en América Latina, que tenía una gran tradición del cuento, qué había pasado después de eso. Y pues me encontré como con la variedad de cuentos que hablan de la violencia, hablan como de la identidad cultural, ¿no? Cuentos muy que reflejan como toda la variedad latinoamericana. Mientras yo me desplazo para mi siguiente parada, ustedes prográmense con la Agenda de Cultura Capital.